Bueno, inició nuestra grabación de nuestro cuarto encuentro en línea. Nos encontramos ya, desde la semana pasada en nuestra fase número 4. Ustedes ya tienen a disposición todas sus calificaciones, están al día. Ya me imagino que las vieron. Entonces, en el encuentro del día de hoy, vamos primero a ver todo lo del desarrollo de la fase número 4, ya lo que es la fase número 4 y 5 es el desarrollo como tal y digamos el cumplimiento de esos objetivos específicos que siempre hemos determinado primero en un diagnóstico y el segundo en una propuesta, digamos con las diferentes líneas, las áreas y las empresas que ustedes están trabajando. Y desde ese punto de vista, digamos que ya estamos en un proceso y ya arrancamos el proceso que ustedes tienen en este momento, ya pasamos toda esta parte metodológica, donde es una obligatoriedad, y ya ahorita lo que ustedes van a desarrollar es como tal ya su proceso de investigación y ya como tal su trabajo. Esas son, digamos, las fases fuertes, son la fase número 4 y la número 5, porque pues la 6 ya viene de compilación y como tal de sustentación. Entonces, en ese sentido, muchachos, voy a tratar de aquí, miremos nuestra fase número 4. Me confirman si ya ven ahí la pantalla, me confirman si ya están viendo ahí la ruta, la formativa fase 4, que son los resultados de la primera parte, si la están viendo en su pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Vamos hoy a leer muy detenidamente esta fase número 4. ¿Por qué es importante la fase número 4 y la fase número 5? Porque digamos que en la fase número 4 estamos determinando todo ese diagnóstico que ustedes van a realizar y en la fase número 5 esa propuesta que ustedes van a generar. Entonces vamos a mirar punto a punto lo que tiene que ver con esta fase número 4. Primero que todo, arrancó el miércoles 28 de abril y termina el martes 18 de mayo. Como ustedes se podrán dar cuenta, es extensa, tienen muchísimo más tiempo. Lo que les comentaba, digamos, cuando me estaban solicitando tiempos para las actividades anteriores, ahora sí ustedes van a necesitar todo el tiempo, sobre todo en esta fase muy importante, porque esta es la recopilación de información. Aquí es donde siempre generamos todo lo que tiene que ver en fuentes primarias y en fuentes secundarias. En la fase número 3, en la actividad que acabo de pasar y que ya todos tienen calificados, ustedes generaron ahí el diseño de su investigación, el método, el enfoque, el tipo, la población objetivo, si fuera necesario, cuál es la muestra y cómo generaron la muestra estadísticamente, el cronograma que está generado por las actividades que van a desarrollar. Entonces, lógicamente, eso que acabaron de realizar en fase 3 es lo que ustedes empiezan a realizar, lo que realmente cuando dice qué actividades van a realizar, pues esas actividades tienen que verse reflejadas en la fase número 4 y en la fase número 5. ¿Por qué insistimos mucho en que trabajáramos con dos objetivos específicos? El primero que fuera sobre diagnóstico y situación actual y el segundo sobre propuesta, porque ya lo hemos dicho muchas veces que necesitamos trabajar. Estamos en un seminario, digamos, de muchísima celeridad, de un proceso supremamente rápido, es un proceso muy avanzado y que ustedes prácticamente en 3 meses sacan adelante un proceso investigativo. Entonces no le podíamos agregar muchos objetivos específicos que le generaran, digamos, un mayor esfuerzo en los procesos de investigación y un mayor esfuerzo en el cumplimiento de los objetivos específicos, porque pues lógicamente el tiempo no les va a dar. En este sentido, como ustedes se pueden dar cuenta, en esta ruta formativa, su actividad tiene un porcentaje muchísimo mayor. Hemos ido avanzando en los procesos, hemos trabajado con un 1% cuando era la actualización de perfil y vamos aumentando, y si ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta este seminario, cada actividad tiene un mayor valor y una mayor ponderación.
Este resultado de su primer avance es del 14%. Entonces, recuerden que siempre estamos trabajando con un problema que abordamos, que cuál es la situación actual de las empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en las diferentes áreas de gestión y de qué manera la innovación y creatividad puede fortalecer la productividad y competitividad de las empresas en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Lógicamente, todos están trabajando con situaciones específicas hacia la empresa que escogieron, hacia el área de gestión que están trabajando. Las competencias es gestiona la información relacionada con las áreas claves en la generación de valor y las empresas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana que permitan generar conocimiento teniendo como referencia los retos del contexto, las herramientas de planificación y las tecnologías de información y las comunicaciones TIC, y realiza actividades colaborativas, lidera procesos para alcanzar una determinada meta con planeación, objetivos definidos con diferentes contextos y comprometido ético. En este sentido, eso es lo que estamos haciendo, generamos una empresa, generamos un área de gestión, generamos una situación actual y siempre estamos enfocados a que esa propuesta que ustedes vayan a generar, ya sea para rediseño, reestructuración, construcción, sea enfocada en la innovación y la creatividad, que eso lo hemos tenido muy claro en todo nuestro seminario. El eje temático, pues, en este momento es generar el primer avance del plan de intervención empresarial. Esta es la fase número 4 y la tarea del primer avance. Aquí ustedes van a ver el tiempo que tienen, que es del 28 de abril a marzo 18, y en esta sesión se detalla un primer avance de la estrategia innovadora definida para fortalecer la problemática identificada en el área de la empresa seleccionada. Esta estrategia es una aplicación de los saberes conceptuales y procedimentales adquiridos a lo largo del nivel de formación. Acá me dice que vamos a seguir trabajando con el formato FDCB 125 y hay que tener en cuenta las observaciones realizadas por el tutor, que son esas observaciones que ustedes en sus calificaciones han visto que, digamos, son las específicas para cada uno de los trabajos. No olvidar que estamos trabajando con normas ALPA, que si tenemos que parafrasear, que si tenemos que utilizar citas bibliográficas o que si tenemos que utilizar fichas que son propias de las normas APA. Y está la bibliografía como la ruta como tal. Bueno, muchachos. Entonces, en este sentido, esta es la ruta formativa número 4. Resulta que en la fase número 3, nosotros les preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el método? ¿Cuál va a ser el diseño? Ya ahorita se los había dicho, ¿cuál es la población objetivo? Y ustedes generaron las actividades que van a realizar. Generalmente, cuando yo trabajo con los objetivos específicos, yo genero de cada objetivo, pues, el número de acciones a realizar. Algunos lo trabajaron como plan de acción, otros lo trabajaron como fases, otros los trabajaron como actividades y de cualquier manera está bien. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer en un diagnóstico actual, nosotros vamos a empezar a generar las fuentes secundarias. Generalmente empezamos por las fuentes secundarias, que es toda la recopilación de información, todo lo que nosotros conseguimos acerca de la empresa, la información, digamos, documental, la recopilación, análisis de la documentación documental. La página web de las empresas nos sirve muchísimo porque hay unas que las tienen construidas y lógicamente de ahí podemos generar muchísima información. Hay otros documentos que nos van a servir porque la persona o al momento de nosotros ingresar a la empresa nos ayudaron con información para poder recopilar, y todo esto es parte de las fuentes secundarias, que es la información que ustedes están recolectando. Y luego nos vamos a las fuentes primarias. Las fuentes primarias tienen que estar basadas en eso que ustedes dijeron en la fase número 3. Y aquí me voy a detener un poco porque a veces cuando se les pregunta cuál es el diseño, el método, el tipo, el enfoque que le van a dar, es muy fácil venir y copiar y pegar de otras tesis, de otros proyectos, y de pronto uno llega y encuentra como docente que 6 grupos me están trabajando sobre el mismo autor, 6 grupos van a ser descriptivos, 6 grupos van a hacer enfoque, y a veces no analizan qué es lo que están colocando ahí, porque eso que ustedes colocan en la fase 3 sobre el diseño, el método, el enfoque y el tipo, es lo que yo tengo que ver reflejado en su trabajo. Entonces, muy pendientes que lo que colocaron en la fase 3, que va a ser su diseño, su método, su tipo, esté reflejado. Hay grupos que me colocaron que iban a hacer entrevistas y que iban a aplicar un instrumento de recolección. En esta actividad tengo que ver las entrevistas y tengo que ver las encuestas o la manera como aplicaron el instrumento de recolección, ya sea por encuesta digital, presencial, por correo, como la vayan a determinar. Hay grupos que colocaron que iban a trabajar con grupos focales.
porque a veces pienso que simplemente llegan y ven, ay, mire, esto se ve lo más de bonito, ese diseño, ese método que aplicaron, vengan y lo colocamos acá, pero resulta que cuando van a desarrollar este punto, digamos, en todo lo que es el diagnóstico, aquí es donde tienen que coger todo lo que ustedes dijeron en la fase 3 que iban a hacer, sobre todo en tipo de diseño, y aquí se tiene que ver representado. Entonces, desde ya les digo que tengan muchísimo cuidado, que lo que colocaron en la fase 3 corresponda a lo que ustedes están generando en la fase número 4, sobre todo en el primer avance, que es el diagnóstico de la situación actual. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta fase? Entonces, en esta fase ustedes tienen la información de las fuentes secundarias, que es la recopilación y organización de la información que tienen de la empresa y del área de gestión. Y segundo, ustedes van a generar la aplicación de los instrumentos de recolección para poder determinar fuentes primarias. Ese instrumento de recolección debían llevarlo en la fase número 3, mostrar el modelo para poder ver esas preguntas que ustedes iban a realizar. A algunos grupos les hice algunas observaciones sobre preguntas que no les veo coherentes, a otros grupos les dije que la encuesta estaba bien, si no te coloqué nada en las observaciones que la encuesta se puede, el instrumento de recolección, no hablemos de encuestas sino instrumento de recolección, estaba bien generado porque las preguntas son muy importantes para poder determinar lo que ustedes quieren, lo que están buscando frente a la situación actual, que es lo que les va a generar la propuesta. ¿En qué tiene que terminar este primer avance? Este primer avance tiene que terminar en una DOFA, porque cuando ustedes recopilan toda la información de fuentes secundarias y luego aplican sus instrumentos de recolección, ya sea entrevista, observación, encuesta, internet, como lo vayan a aplicar, pues ustedes tienen que terminar en una DOFA. Así que este primer avance que debe tener, la información documental, la aplicación de la encuesta, la tabulación de los resultados que vayan a hacer en la encuesta, las gráficas de los resultados, el análisis de cada una de las preguntas y finalmente todo tiene que terminar en una DOFA. Porque cuando ustedes tienen una situación actual y ustedes generan un diagnóstico, ustedes al final del diagnóstico pueden determinar una DOFA y determinar cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas y cuáles son las fortalezas que comúnmente las generamos como DOFA, en otros la generan como FODA y de ahí se pueden generar estrategias y aplicaciones, pero en la manera más sencilla manejemos una DOFA sencilla, que es lo que tiene que ir al final del primer avance. Entonces, basado en esto, es importante que recuerden qué es lo que tienen que entregar en este primer avance. Les recuerdo, primero, una información de la recopilación de toda la parte documental de lo que es su empresa. Aquí algunos grupos, no digamos muchos, sino que algunos grupos habían, digamos, en sus marcos o en alguna parte del trabajo involucrado información de la empresa y no era necesario ni era digamos, para el momento ni para lo que se estaba solicitando. En este momento, en colocación de información como tal de la empresa y en esa recopilación, aquí sí es importante que hablen sobre la historia, la creación, la organización de lo que la empresa es actualmente con toda la información documental organizada debidamente, dándole cumplimiento a las diferentes actividades que usted manifestó que iba a desarrollar en la fase número 3. Cuando ustedes tienen eso, pues se van a la aplicación como tal de su población objetivo que la determinaron en su fase número 3 y esa población objetivo, algunos la van a trabajar al 100% porque generalmente ustedes trabajan con de pronto los empleados de la empresa, que son 10, que son 15, entonces le aplican a todos el instrumento de recolección o a veces hay empresas que pues lógicamente tienen un número de empleados mayores y pues lógicamente tienen que generar una muestra. O hay de pronto trabajos donde ustedes van a aplicar una muestra a clientes, a proveedores y pues la población objetivo es mayor y pues tienen que generar como tal una muestra y esa muestra a la que ustedes van a aplicar ese instrumento de recolección. Una vez que ustedes apliquen ese instrumento de recolección, eso les va a dar unos resultados. Esos resultados son los que vamos a ver reflejados en este trabajo que ustedes van a desarrollar en este primer avance, donde tienen que tener la tabulación de sus resultados, la graficación, el análisis de cada una de las respuestas generadas con los resultados que se den y finalmente todo esto tiene que converger en un diagnóstico de la situación actual de la empresa dirigida al área de gestión que están trabajando, donde termine con una DOFA. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta acá?
sobre la actividad número 4. Profe, Señora. cuando usted menciona lo de la información documental de la empresa, ahí sí podemos colocar todo lo que es la misión, la visión, todo lo que tenga que ver con la empresa. Todo. Y un Todo lo que ejemplo, tenga que ver. nosotros estamos manejando lo que es la percepción de los clientes. Sí. Entonces, nosotros para determinar qué clientes no tiene la empresa, pues ella nos brindó digamos que un Excel donde estaban los clientes que sí tenían. ¿Eso también hace parte de la información documental? Todo lo que usted tenga en información debidamente organizado, pues eso sí, no me vayan a colocar una cantidad de hojas y hojas, pero porque eso prácticamente tiene que ser debidamente organizado. Tienen que también que determinar qué es relevante para este proceso de investigación que están haciendo. Lógicamente, el hablar de la empresa, de su creación, por qué está organizada, hace cuántos años está organizada, cuál es su misión, cuál es su visión. Digamos que es la manera como ustedes inician el proceso de, digamos, de investigación y de situación actual, porque estamos hablando de una situación actual y primero que todo le vamos a dar el enfoque de quién es, cómo son, qué han hecho. Y lógicamente la recopilación documental es todo lo que usted en algún momento ha podido socializar con el administrador, el gerente o la persona con la que ustedes tienen contacto en la empresa o a través de la información que la página web, digamos, de pronto le ha generado, y eso es lo que ustedes van a organizar. Es lo que nosotros en la metodología de investigación llamamos fuentes secundarias. Recuerden que las fuentes secundarias es cuando yo no voy directamente a la fuente, sino que la genero a través de la documentación y de la bibliografía que pueda generar un trabajo de investigación. Eso es lo que ustedes van a hacer en fuentes secundarias. Y ya después de eso, si aplicamos las fuentes primarias, que por eso es que ustedes van a hacer unas entrevistas, ustedes van a aplicar un instrumento de recolección que les va a generar información relevante que finalmente desemboca en un diagnóstico, en una situación actual. Y que para esta actividad termina con una DOFA. ¿Sí? ¿Entendible? Sí, sí, señora. Profe, qué pena, otra pregunta. Yo pertenezco al grupo 9 y es que nosotros, pues usted dijo que debíamos colocarle como el formato del instrumento de recolección. Nosotros colocamos fue en link, que es una encuesta pues virtual, para saber si de pronto usted lo pudo revisar o... Sí, o sea, yo ya les contesté y yo, si llegas tu plataforma, yo ya te contesté que no tengo ningún problema por el instrumento de recolección, está bien y lo pueden aplicar. Y digamos que si quiero avanzar un poquito más con ustedes, ustedes hicieron un muy buen trabajo, pero esa muestra que ustedes van a hacer está muy alta. No trabajemos con muestras superiores a 30, porque es que este proceso de investigación no es de una cantidad de apliquen. Yo creo que tú puedes aumentas el nivel de confiabilidad, que al aumentar el nivel de confiabilidad, porque ustedes lo tienen en el 50%, lo pueden poner en 95%, inmediatamente la muestra le baja y traten de acercarse a que manejen muestras no mayores a 30, ¿sí? Porque pues la idea es que ustedes hagan un trabajo bien hecho y pues tampoco se desgasten, porque tengo entendido que estaban generando una muestra de 132, algo así. Sí, señora, 132 clientes. De Es hecho, muy ya alto. habíamos seleccionado todo ese montón de carreterías para llamar. Sí, por favor, o sea, el exceso aquí es malo o sea, y tengo otro grupo que no sé, que apenas hizo una muestra y va a aplicar 3. No. O sea, trabajemos con mínimos y máximos, no pueden trabajar con menos de una muestra de 20, a excepción de empresas que tengan 10 empleados y pues les toca aplicarla sobre los 10 porque no tienen más y digamos, fuera es el caso. Pero cuando tengo muestras, pues cuando yo tengo muestras, digamos, donde la población es muy grande, yo trabajo con niveles de confiabilidad muchísimo más altos para que la muestra, digamos, baje. Y en este caso ustedes tienen que aplicar porque la aplicaron al 50, entonces lógicamente el valor de la muestra es muy elevado y es un desgaste. Ustedes se la van a pasar aplicando 132 y aquí hay muchísimo trabajo. Entonces hagan 30 encuestas o generen una fórmula estadística con un nivel de confiabilidad más alto que disminuya el número de la muestra, donde recomiendo que no sea mayor a 30 y hagan 30 encuestas muy bien hechas para que generen resultados y puedan trabajar mejor su trabajo. ¿Listo? Les estoy adelantando lo que les coloqué ahí en su nota y su observación. Es por eso. O sea, no es que sea malo que vayan a hacer 132.
es que estadísticamente ustedes pueden subir el nivel de confiabilidad y bajar el número de muestras a desarrollar. ¿Listo? Señora, gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Nada, todo súper bien. Bueno, muchachos, es importante, y ahí sí voy a mirar las notas precisamente de la fase número 3. ¿Qué me llama la atención? Pues la verdad es un mínimo con un denominador. Yo no sé si es que no les gusta la metodología de investigación porque a veces se desenfoca mucho de lo que es la metodología de investigación. La mayoría de grupos tienen problemas para determinar la población objetivo. Si la población objetivo la van a trabajar al 100%, al aplicar el instrumento de recolección, pues no tienen necesidad de hacer muestra. Pero si las poblaciones objetivos son grandes, así como el caso ahorita de sus compañeras, tienen que determinar una muestra. Esas muestras se determinan por medio de fórmulas estadísticas donde se generan, digamos, las más sencillas es el método simple, donde simplemente tengo el número de población, genero el nivel de confianza, genero un nivel de error y por tanto determino esa muestra que se va a hacer, donde se les estaba solicitando que en esa fase tenían que incorporar el instrumento de recolección. Ese instrumento de recolección, ¿por qué se tiene que incorporar? Porque en la fase número 3 mirábamos ese instrumento de recolección para determinar si hay unos instrumentos de recolección que las preguntas, si no tienen nada que ver con lo que van a recopilar, no les va a dar el resultado que están esperando. Y cuando, digamos, el papel lo aguanta todo. El problema es cuando lleguemos a la sustentación y vengan, digamos, esas preguntas, cómo generó cada uno de esos resultados, en base a qué, y pues van a tener problemas en la sustentación. En ese sentido, muchos de los grupos no entendieron la fase número 3, no incluyeron el instrumento de recolección. Cuando estoy hablando de las fases, actividades o acciones que se van a desarrollar, es porque nosotros siempre hemos determinado que vamos a trabajar con 2 objetivos específicos. Algunos trabajaron con 3 porque a la propuesta le desprenden, bueno, propuesta y estrategia. Eso está bien, no hay ningún problema, pueden trabajar con esas 3, pero cada objetivo específico tiene acciones que se van a hacer. Ejemplo, si nuestro primer objetivo específico es el diagnóstico de la situación actual. Entonces, el diagnóstico de la situación actual va a estar determinado por, primero, recopilación de información o recopilación de información documental. Segundo, aplicación de entrevistas. Tercero, aplicación de instrumento de recolección a la muestra seleccionada. ¿Sí? Y cuentan ahí qué es lo que van a hacer. Y ahí se generaron 3 actividades que están ubicadas para el cumplimiento del objetivo específico, que era el diagnóstico. Y luego vamos a generar, por ejemplo, dentro de las actividades que van a realizar dentro del primer objetivo, podrían como último dejar generación de la DOFA. Luego vamos a generar la propuesta y vamos a generar las diferentes estrategias, y ahí de pronto ustedes podrían generar esas actividades que van a realizar. Muchos de los grupos entendieron mal las actividades a realizar y me colocaron cosas que son totalmente incoherentes al desarrollo de este trabajo, y ese es el resultado de las notas que ustedes pueden ver en su plataforma. Entonces, si no generaron actividades, si no especificaron la población objetivo, si necesitaban muestra y no la generaron como tal a través de una fórmula estadística, si no incluyeron el instrumento de recolección, pues realmente no se cumplió el objetivo de la fase número 3. ¿Por qué la fase número 3 es importante y, digamos, hace parte de la metodología? Porque esa es la que le da el inicio a lo que ustedes van a hacer ahorita. Entonces, es muy importante que miren las recomendaciones, miren las observaciones y hagan los arreglos que vayan a hacer, porque ya en el desarrollo del trabajo no podemos tener equivocaciones. Estos encuentros, recuerden que no es una obligatoriedad tener que asistir, porque es considerado, no es calificable, y es por un motivo, y es porque muchos están hasta ahora trabajando, están recibiendo alguna otra clase, y pues es muy desconsiderado obligarlos a venir a estos encuentros. Pero los encuentros quedan grabados. Es importante que ustedes, todas las dudas de las personas que asistan, las que ustedes quieran, las podamos aclarar, de tal manera que en las grabaciones, las personas que no asistieron puedan mirar las grabaciones y poder mejorar el desarrollo de su trabajo.
pero me doy cuenta que algunos grupos no están mirando las grabaciones, al punto de que no se han dado cuenta ni siquiera que la directora de proyectos es Joana Milena Malagón y no es Jorge Bravo. Jorge Bravo es nuestro codirector que hace los tutoriales, pero él no es el director de sus proyectos. Son detalles que uno se da cuenta que el estudiante no está mirando las grabaciones. Yo quiero dejar muy claro que este proceso de seminarios es digamos, un requisito que ustedes tienen que cumplir para el proceso de su grado. Aquí, digamos, más que le estemos enseñando, aquí lo que hacemos es exactamente, mi función es más que una tutora y enfocarlos hacia el éxito de presentar un trabajo de grado basado en los conocimientos que ustedes han venido desarrollando en todo su pregrado. Uno sabe que ustedes de pronto, a algunos no les gustó la metodología de investigación, pero es importante a veces que sean muy atentos con las grabaciones de las clases, con el tablero de anuncios, porque en el tablero de anuncios, si ustedes se dan cuenta, en cada cambio de fase, yo coloco, en cada cambio de fase, yo coloco las actividades que se van a desarrollar, que se va a desarrollar, y fuera de eso, cada vez que me hacen una consulta en la mensajería o en el correo electrónico, le doy solución prontamente para que pues ustedes estén al día. Pero pese a todo eso, pues veo que hay algunas falencias y que me preocupa que a medida que vamos avanzando, vamos aumentando el porcentaje, digamos, de valor en cada una de las calificaciones y vamos a tener inconvenientes en las sustentaciones. La idea, digamos, y siempre lo he dejado claro, yo no vengo aquí a rajar absolutamente a nadie. Este seminario se pasa con una nota de 3.5 para que ustedes los tengan en cuenta, porque de pronto a veces verán notas de 3, 3.2 y de pronto en su concepto de calificación van pasando. No, van perdiendo, porque este seminario se pasa con 3.5. Entonces hay que ser muy juiciosos de aquí en adelante para los que todavía están perdidos o para los que de pronto no vienen a las clases, no le ponen cuidado, no ven las grabaciones, porque en la sustentación ustedes, digamos que es el único espacio donde ustedes me van a demostrar que realmente ustedes hicieron su trabajo. Como les decía anteriormente, el papel lo aguanta todo. Y hay personas que están muy alejadas de lo que venimos haciendo, hay grupos que están muy alejados del proceso que venimos haciendo, hay grupos que están muy acertados en el proceso que venimos haciendo, pero también en la sustentación se pueden quedar porque, no sé, tal vez el tío, el hermano les ayudó y en la sustentación llegan totalmente perdidos y no son capaces de sustentar. Entonces, dejarle muy claro, estudiantes, que esto es el último, digamos, es el último eslabón que ustedes tienen que generar para poder llegar a su proceso de grado. Nada en la vida es regalado. Y fuera de eso nos toca pagarlos. Entonces, creo que en los términos económicos ustedes no están en disposición de perder plata. Creo que hay que dejar muy claras las cosas porque cuando llega el proceso de sustentación, a veces ni colocándoles una nota súper alta, el término de los anteriores procesos son capaces de superarlo. Ya lo he vivido con algunos estudiantes que fueron muy desatentos durante todo el seminario, llegaron a la sustentación y como vieron que allá la sustentación valía el 29 o 26%, entonces resulta que se preocuparon llegar a la sustentación, venían con muchos 2, con muchos 3 y cuando se dieron cuenta con la nota súper alta no llegaron al 3.2 o al 3.3, he tenido estudiantes con el 3.4. Y ahí sí, no es que no les quiera ayudar, sino que uno generalmente, pues, tengo una teoría. Todos merecemos respeto y los estudiantes que han venido en un proceso de el primer encuentro en línea, sin necesidad de venir, sino mirando el desarrollo de sus grabaciones, atendiendo a cada uno de los tableros, atendiendo a cada una de las recomendaciones, se merecen el respeto y como tal no podemos aceptar que un grupo o un estudiante nos llegue a la sustentación pensando que en la sustentación arregla el no haber asistido a todo el proceso anterior. Entonces, soy muy clara y soy muy clara en la grabación de este encuentro para que no tengamos esa serie de inconvenientes cuando lleguemos a la sustentación y que no les alcancen las notas. Entonces, espero que esas notas que tenemos en este momento
que algunos tienen muy bajas. Tengo que felicitar a algunos grupos porque lo están haciendo muy bien y se les ve, digamos, el juicio y la concentración. Hay cosas que no tiene la ruta formativa. Si ustedes miran, la ruta formativa no les está explicando punto a punto lo que yo les estoy explicando en el encuentro en línea. Hay cosas que el mismo tutorial que hace el doctor Jorge Bravo es también muy general. Yo soy mucho más específica como tutora y directora de proyecto de cada uno de sus trabajos de grado. Entonces, sí es necesario que tengamos esta socialización, sí es necesario que tengamos estos encuentros y sí es necesario que miren las grabaciones para que digamos esos detallitos que no saben, o sea, y porque es imposible que usted a punta de una ruta formativa pueda generar un trabajo si mínimamente no ve las grabaciones. Entonces, felicitar a los grupos que van muy bien. Tengo grupos que van excelente y que pues le da a uno con gusto mirar esos trabajos en la manera como los vienen desarrollando y sabe uno que pues van a tener ya resultados positivos, pero hay otros grupos que me preocupan porque pues sus notas no son buenas y no veo mejora en el paso a paso. A veces es normal que un grupo empiece mal y a medida que va generando el proceso va mejorando y ya llega a un punto donde logra conseguir la tranquilidad de poder pasar perfectamente su seminario. ¿Por qué hago esta aclaración en la fase número 4? Porque la fase número 4 es determinante para el desarrollo de su trabajo. Hasta aquí, en la fase número 1, en la fase número 2 y fase número 3 y fase número 0, que era plataforma virtual, digamos que todo era contenido en un proceso de desarrollo de metodología de la investigación. Pero sí soy muy clara que la fase número 4 y la fase número 5 soy muy exigente a la hora de calificarlas porque hemos tenido el tiempo suficiente de socializar, de decir cómo lo debemos hacer, qué es lo que vamos a hacer. Y sobre todo porque digamos, el conocimiento o lo aprendido durante sus años en el pregrado se ven reflejados en la fase número 4 y número 5. Hasta ahora trabajamos con metodología de investigación y digamos que se les perdona que no sean muy buenos metodólogos de investigación porque pues digamos que ahí de pronto tenemos las falencias. Pero lo que vamos a desarrollar en la fase número 4 y en la fase número 5 es su aporte a lo que ustedes ya son como profesionales. Un aporte de saber hacer un diagnóstico de una situación actual, un diagnóstico de saber hacer una caracterización, un proceso de lo que es una situación actual y que posteriormente va a determinar una propuesta que ustedes ya como profesionales tiene que ser innovadora y tiene que ser creativa frente a lo que ustedes como profesionales empiezan, digamos, en este último peldaño que ustedes están haciendo con este proceso. Entonces, sí, desde ahora decirles que el tema de la actividad número 4 y la actividad número 5, la fase número 4 y fase número 5 que viene de aquí en adelante, la exigencia es total. Porque digamos que en la metodología uno acepta, digamos, ciertas equivocaciones por parte de los estudiantes porque es normal, porque de pronto hacerle un planteamiento del problema no la tienen muy clara, decir que es cómo es el diseño, cómo es un marco, pero cuando hablamos de la situación actual, tiene que ser muy consistente, un buen diagnóstico, muy bien generado, muy bien presentado, generar unos resultados muy bien detallados, porque pues esa es su carta de presentación para los futuros profesionales que van a ser cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, quería hacer esta aclaración porque pues quiero que tengan muy claro que si hasta ahora les ha parecido las notas que son fuertes, pues imagínense cómo puede llegar a ser las dos fases más fuertes que ustedes tienen, que son las 4 y las 5. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Preguntas, necesito que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran para esta fase porque pues es una fase delicada. Profesora, ¿no había posibilidad, digamos, de tener un encuentro de la siguiente semana por si nos surgen dudas? Porque pues ahorita yo creo que varios estamos como al inicio, pero si de pronto en el desarrollo de esta actividad nos surgen dudas, ¿no hay forma de que la siguiente semana haya otra reunión como para si nos surgen dudas? Y claro, yo siempre trato de hacer un encuentro semanal, o sea, y lo hemos hecho. Creo que ustedes se han dado cuenta que nuestros encuentros son semanales y como ahorita ustedes ahorita se van a socializar porque hasta hoy ustedes tienen la nota de la fase número 3, entonces ustedes socializan todo lo que le coloquen en la fase número 3. Recuerden que yo califico exclusivamente la actividad fase a fase,
pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta todas esas correcciones, porque si ustedes no avanzan en esas correcciones, ustedes van a seguir teniendo problemas en la presentación de sus trabajos. Una cosa es que yo solo califique la actividad y otra cosa es que ustedes no tengan en cuenta las correcciones, pues para poder seguir el desarrollo como tal de su trabajo. Entonces, en ese sentido es importante tener claro que ahorita ustedes van a mirar cuáles fueron los comentarios y la calificación de la fase número 3, van a mejorar, van a generar esos cambios que tienen que generar para que ustedes puedan trabajar muy bien la fase número 4. Y la próxima semana, ay Dios, la próxima semana la próxima semana muy seguramente vamos a ver cuándo tenemos que entregar en promedio, porque tengo una semana, la otra semana es una semana bien difícil. Ustedes tienen que entregar el martes 18 de mayo, ¿cierto? Entonces tenemos esta y la otra semana. Muy seguramente nuestro encuentro en línea lo vamos a dejar para el viernes o el sábado 14-15, ¿sí? Digamos, para que cuando ustedes ya hayan hecho todo su proceso, lleguemos a ese encuentro ya con preguntas muy puntuales que se han venido desarrollando y que ustedes de pronto tienen algunas dudas. Ya como es en la formación como tal, no creo que haya dudas en la recopilación de la información, en el instrumento de recolección, porque eso lo hemos venido trabajando mucho, y vamos a dejar más o menos ese encuentro para el 14 o 15 de la próxima semana. ¿Listo? Para darles tiempo de que puedan trabajar perfectamente en su proceso. Profe, una pregunta. Señor. Profe, el primer avance se entrega igual así como lo venimos trabajando en el Word. Sí, igual. O sea, lo incluyen dentro de su formato FDC 125. O sea, yo no estoy mirando en este momento lo que es la presentación, lo que es las portadas, pero mínimamente les agradezco que sean un poquito organizados porque hay grupos que simplemente llegan y pegan y dejan el resto de desorden. Acuérdese que las partes grises que tiene ese formato simplemente nos está dando una guía de cómo se tiene que, digamos, desarrollar cada una de las líneas y en el momento que ustedes la aplican, pues borran esa información. Pero a veces me dejan la información y están generando, o sea, no les descalifico sino lo que estamos mirando, pero les agradezco que sean un poquito más ordenados. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a dejar el día de hoy hasta acá nuestro encuentro. Los invito a que por favor miren sus calificaciones, sus observaciones y hagan una planeación de cómo van a hacer esta primera actividad. Recuerden que utilicen la mensajería, recuerden que van anotando todas esas dudas que se les vaya presentando. Carolina, cuéntame. Profe, yo me conecté tarde al encuentro. Yo sé que usted estuvo hablando acerca de la fase 3. Mi grupo precisamente tuvo problemas en la fase 3 en el desarrollo de la actividad porque se nos puso en las observaciones que no habíamos generado las actividades, no especificamos la población objetivo ni identificamos si es necesario determinar una muestra. Todo eso es de la, ay, como, esperen un segundo, profe. Es del desarrollo del trabajo de grado, o sea, todo eso hace parte en ese capítulo. Sí, o sea, es importante que la fase número 3 nosotros ya estábamos generando el diseño, el método, el enfoque, la población objetivo, la muestra determinada a través de, si hay que generar una muestra, hay que hacer como tal el proceso de fórmula estadística para generar como tal una muestra, de incluir el proceso del instrumento de recolección, mostrar cuál era el instrumento de recolección que se va a trabajar y finalmente generar las actividades que van a desarrollar en cada uno de su trabajo. En ese sentido, ¿por qué la fase número 3 es lo último que contenía? Esto es lo último que nosotros contenemos en parte metodológica, porque ya lo que tú vas a hacer en fase 4 es desarrollo. Ya lo vas a aplicar, ya vas a hacer el proceso.
Una recomendación, no me coloquen en los trabajos de investigación, no me coloquen definiciones, no tengo necesidad, no, o sea, cuando estamos trabajando en un proceso como el que estamos haciendo nosotros, yo no tengo necesidad que ustedes me digan qué es enfoque, no tengo necesidad que ustedes digan qué es diseño, no, ustedes realizan el proceso aplicado a su trabajo, porque es que yo a veces pienso, y espero que me equivoque y de pronto estoy equivocada grandemente, es que ustedes lo que tienen que generar es cháchara, entonces empiezan a colocar las definiciones de los diferentes, qué es un diseño de metodología, qué es un tipo de investigación. No, muchachos, diseño de investigación a utilizar. Se va a utilizar el descriptivo porque para esta empresa se va a utilizar este método donde se van a definir fuentes primarias y secundarias. Enfoque, se va a utilizar esto y esto. Entonces, no me generen definiciones de lo que van a hacer porque no son necesarias. Genérenme lo que se necesite y lo que se les está preguntando. Espero que en los diagnósticos que vienen ahorita ni se les ocurra generarme significados, ni que vamos a trabajar esto y empiecen a echarme chacha. No, porque ahorita lo que vamos a generar es un trabajo y un desarrollo de investigación. Entonces, ya las definiciones, para eso un marco conceptual, para eso un marco teórico, para eso son los marcos, para definiciones. Ahí tuvieron toda la posibilidad de generar definiciones. Y en cierta manera, para eso es la fase número 3, para que ustedes cuenten qué era lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer basado en metodología de la investigación. De aquí en adelante son desarrollo como tal de la investigación y generación de resultados. Ya vamos a mirar resultados. No necesito que me generen definiciones que lo único que a veces pienso que el estudiante busca es como esto rellenémoslo con definiciones. No, señor, generemos resultados. ¿Listo? ¿Quedó clara la duda, Carolina? Sí, profe, es que está cambiando la niña. Profe, una pregunta. Señora. Profe, ¿esta fase 4 va hasta la matriz DOFA? Sí, o sea, cuando tú generas un diagnóstico de la situación actual, como lo que nosotros estamos generando y lo que estamos generando, terminas este desarrollo, ese primer avance, lo terminas con una DOFA, porque la DOFA me determina exactamente, digamos, de una manera muy resumida la situación que tú has ya comentado con anterioridad y la resumes en una DOFA. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, muchachos. Yo creo que hasta aquí las dudas, entonces juiciosos, vean por favor sus observaciones de la fase número 3, sus calificaciones, muy juiciosos en la fase número 4, muy organizados. Recomendación especial, crean en sus capacidades y por favor no, a veces el traer trabajos de otras investigaciones y generar ese copy-pegue, pues aparte de que al final de este proceso vamos a pasar todos esos documentos y acuérdense que si el porcentaje de copia de los procesos de investigación que cada uno realice supera el 36%, pues inmediatamente el trabajo queda como plagio y no se lo puedo, digamos, no se lo puedo recibir ni pueden llegar a la sustentación. Entonces, crean mucho en sus capacidades en este desarrollo de estos encuentros en línea para que ustedes puedan hacer a conciencia todas esas, digamos, esas labores que tienen que hacer en el desarrollo de su investigación y generen un muy buen documento desde su autoría y desde el desarrollo de sus capacidades, que créanme que a veces el estudiante no se imagina toda la capacidad que tiene y a veces prefiere ir y asumir roles de otras investigaciones que no le sirven y lo único que va es a mejorar la nota que posiblemente con su propia autoría le hubiera ido muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, que pasen una muy buena noche y por favor, muy juiciosos, estoy pendiente de la mensajería para dudas y nos vemos, están pendientes de la fecha del siguiente encuentro que es la próxima semana, puede ser, estamos pendientes entre 14 jueves o viernes para hacer el siguiente encuentro en línea. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, que pasen muy buena noche. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Profe, hasta luego.